Hola, hola, bienvenidos, sean todos bienvenidos al episodio número 13 de nuestro podcast, La discapacidad a puertas abiertas. En este episodio vamos a tratar un tema súper importante y que la verdad muy poco yo he escuchado fuera, que se trata la pérdida de identidad del cuidador, así como lo oyeron, la pérdida de identidad del cuidador. Nosotros que somos mamás de niños, niñas que tienen alguna discapacidad, condición, nos convertimos 100% en cuidadores. Bueno, creo que en el 99% de los casos, puede haber su excepción, pero esa es la realidad, que nos convertimos en sus cuidadores. Entonces pasamos de ser la mamá a ser la cuidadora. ¿Y qué es todo lo que conlleva ser un cuidador? Y cómo muchas veces nos perdemos en este camino, es lo que vamos a tratar el día de hoy para que no te suceda a ti. Hilda. Y es interesante, Erika, porque fíjate que a mí me pasó primero cuando me convertí en mamá. Y creo que ahí fue mi primera pérdida de identidad, porque me convertí en mamá y fue como que suprimí el lado de mujer, el lado de esposa. Y después que vino mi tití, uff, ahí sí, completamente. Y eso es lo que vamos a conversar ahora, el cómo evitar caer en Ujú. ese punto, porque somos como seres humanos, somos más que una sola área de nuestra vida. O sea, tenemos tantas diferentes aspectos que debemos de cuidar. Que no nos podemos aislar y no nos podemos enfocar solamente en una. Así que creo yo que es un tema muy, muy, muy importante que lo abramos, que abramos las puertas, que lo demos a conocer para que muchas mamás, papás allá afuera traten de evitar llegar a ese punto. Y si ya están ahí, poder ejecutar diferentes acciones para poder retroceder un poquito y evitar caer en esa pérdida de identidad. Y la verdad es que no es que la pérdida de identidad se da de un momento a otro, o sea, de un día para otro. Ya te dan el diagnóstico y mañana ya amaneciste perdida entre tanta cosa, porque al final de cuentas, cuando recién te dan el diagnóstico, cuando uno recibe ese diagnóstico, lo que uno se encuentra es en un mar de preguntas, ¿no? De incertidumbre, de no sé qué hacer, o sea, todo esto es nuevo para mí y comienzas recién como a convertirte en la especialista del tema, porque pasamos por muchas facetas, o sea, la realidad es esa. Entonces nos convertimos en especialistas del tema del cual tiene, de la condición que tenga nuestro hijo, porque lo queremos saber todo, lo queremos saber todo al mínimo, para poder enfrentar a los médicos, o sea, una cosa, una película, ¿verdad? Pero es real, o sea, no es chiste, es real, es anécdota. Pero también asimismo la pérdida de identidad no es que de un día para otro sucede, eso se va dando en el camino donde ya te encuentras con terapias, donde ya te encuentras con estudios médicos, donde ya te encuentras con que de pronto si es alguna cuestión intelectual, tú tienes que asistirlo para comer, donde ya te encuentras que tienes que estar cambiando pañal, o sea, es un cúmulo de cosas, ¿ok? Ujú. Y yo pienso, es mi criterio, que esta pérdida de identidad más rápido se da cuando tienes enfrente una discapacidad media a severa, ¿ok? No digo que las mamitas que tengan un niño con discapacidad leve o por ejemplo, en mi caso que hay autismo, autismo nivel uno 2 y 3, no es que la que tengan autismo nivel uno no sea, pero es como en menos medida porque el chico todavía tiene cierta autonomía. Pero en Exacto. cambio, cuando tienes una discapacidad un poco más severa y el chico, tu hijo no tiene esa autonomía, entonces ahí como que se profundiza más esta pérdida y se puede dar en un poco más, en más corto tiempo. Y lo que mencionaba el estudio que revisamos, que es de la psicóloga Judith London, era que existen tres etapas donde se lleva a cabo esta pérdida de identidad, que la primera es la adaptabilidad, y la vamos a ir profundizando un poquito. La segunda es la absorción y la tercera ya es la fusión.
Entonces, yo equivocadamente, mira, como cuando tú lees una cosa y normalmente tú dices el tercero, paso uno, dos y tres, llegas al tercero es porque ese es el nivel, el nivel ¿Dónde adecuado, quieres el llegar? nivel que tú quieres llegar, pero en Ajá. este caso, el nivel tres ya es la pérdida de identidad. Entonces, para Ujú. nosotros, estar en el nivel uno es lo más Óptimo. aconsejable y ya lo vamos a ir hablando de qué se trata la adaptabilidad, pero es lo más recomendable es estar en ese nivel uno, porque ya nivel 3 prácticamente tú dejaste de ser tú totalmente para convertirte ni siquiera en mamá, sino 100% en cuidadora. ¿Ves? Entonces es como que ya ahí el resto del mundo desapareció para esa persona y solamente existe prácticamente la discapacidad. Entonces eso es lo que no se quiere llegar y pues si vamos a tratar un poquito breve cada etapa para que te identifiques en cuál estás y puedas, puedas buscar y recibir la ayuda adecuada en caso de que estés en una etapa 3, porque con ayuda profesional puedes regresar, porque ahí ya se te puede dar el tema de cómo, del proceso que debes seguir, ¿no? Entonces, en la etapa uno, que es la adaptabilidad, se habla del momento inicial donde tú asumes tu rol de cuidador por amor, por ese amor que te mueve de tu hijo, tú lo quieres ver bien, entonces, pero sin embargo, tú no dejas de, por cuidar a tu niño, dejas de trabajar o dejas de hacer labores en casa, dejas de, tú estás en esa etapa que inicia, tú todavía tienes tus amigas o sales todavía con tu pareja, entonces esa es la etapa en la que debemos trabajar para mantenernos allí. Tengo mi rol de cuidador y es como encasillarlo para facilidad. Mira que la mente se la tiene que trabajar de una manera engañosa, por decirlo así, entre comillas. ¿Sabes qué? Mi etapa de mi rol de cuidador lo voy a poner como un trabajo, Ujú. ¿ya? Entonces a la mente le asignas, soy cocinera, tengo un restaurante, ¿verdad? Entonces tengo mi restaurante, esa es una etapa dentro de todo lo que es mi identidad. La segunda, yo tengo una hija que necesita de mí para cuidarse, para cosas personales, entonces tengo un rol de cuidadora también. Pero mi rol de cuidadora es una parte de mí, no es toda yo. ¿Ok? Entonces, pero asimismo soy esposa, tengo otra niña a la cual también tengo que ser madre para esa niña y también soy mujer, entonces tengo que también tener mi espacio personal. Entonces, es como hacer esta listita, ¿verdad? Yo siempre les hablo de escribir y de hacer listitas y todo, porque cuando uno lo escribe es cuando tú realmente ves que las cosas están un detalle, y entonces no te pierdes porque ya está escrito, ¿no? Y tienes claridad. Y para esto realmente necesitamos claridad, claridad. Entonces, eh, viene y yo digo, ya, yo de lunes a tal, de lunes a viernes o de tal hora a tal hora, claro que somos mamás 24/7, pero llega un punto donde hay tareas que podemos compartir. Mira que aquí vienen mezclando muchos temas que ya hemos tratado individuales, pero que yo los veo aquí como que conviviendo, porque Exacto. estamos hablando de que si yo como mamá puedo decirle a mi esposo, mira, tú llegas del trabajo, ya esto, lo otro, te descansas un ratito, pero de tal horario a tal horario, si la niña, el niño necesita algo, ya te lo asigno a ti. Porque yo ya estuve todo el día y entonces yo también necesito descansar o necesito ponerme a trabajar y necesito ese espacio de tal hora a tal hora, pero es organización familiar. Y todo esto era algo que lo conversábamos cuando veníamos lo del taller, Familias que Sanan, ¿te recuerdas? Ujú. Es Claro. organizarse, o sea, es un conjunto y a todo Ujú. eso se llega con orden. Pero bueno, volvamos al tema de la adaptabilidad. Entonces, ese es el punto de ser cuidador, pero estar en este rol, ¿no? Cuando tú estás que cuidas a tu hijo, pero tienes que hacer tu trabajo también, pero no te descuidas a ti como mujer ni tu hogar. Entonces, todas
las etapas prácticamente conviven y lo que hay que buscar es esa sintonía, esa sincronía donde puedan convivir entre todas en armonía para nosotros, porque realmente esa armonía es nuestra estabilidad emocional. Ujú. Entonces es importante ese punto, ¿no? El de la adaptabilidad. El de la absorción, no, te lo leo un poquito como Adelante. para, Ujú. mira, dice, el cuidado empieza en la etapa de absorción, el cuidado empieza a demandar la mayor parte del tiempo y energía. Aquí los intereses personales y las Ujú. relaciones sociales comienzan a ser desplazados. Exacto. Y el cuidador se enfoca casi exclusivamente en las demandas del cuidado, o sea, que requiere tu hijo para su Ujú. cuidado. Ujú. Entonces ya ahí es como que Y ya eso te es está bien atrapando. normal, y eso es bien normal, Erika, porque al final yo recuerdo cuando la Titi no iba a la escuela, porque ese es, obviamente te ayuda mucho a recuperar un poco tu tiempo, pero antes, cuando la Titi no iba a la escuela y que me tocaba ir a terapias desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con ella y a doctores, es que Wow. mi vida giraba en torno a ella. O sea, no Ujú. había, mi vida era todo organizado a través de ella y cuando me invitaban tal vez a ir a algún lado, todo era como que no puedo, tengo terapias y los fines de semana era como yo, o sea, no, es el único momento donde puedo estar con Mariana, la otra niña, y no, y así me fui aislando. ¿Te acordás que también lo vimos? Sí. Aislamiento social. Y ahí te vas aislando y al final te enfocas en tu hijo, tu hija con la necesidad que tenga y te olvidas, te vas olvidando. Ahí estás como en ese punto de inflexión en donde poder recuperarte o se va. Mira, yo creo que todas, bueno, yo creo, pero voy a hablar de mi experiencia. Yo creo que yo pasé incluso hasta la tercera etapa. O sea, si me pongo a recordar, Ujú, porque lo que hace que uno, o en mi caso, creo que en nuestro caso, voy a hablar por ti, me dice ujú. si, no, si estoy equivocada, es que nosotros también nos fuimos formando en la parte personal, conjuntamente. Entonces, esa formación en la parte personal fue la que nos ha ido Salvó. rescatando Sí, nos de, salvó. de, de las otras etapas, o sea, Ujú, literal. sí, Entonces, claro, yo recuerdo la etapa de la absorción, yo no podía hacer viajes si no tenía que ver si había terapia o por la exacto. movilidad de Emilia, que llevar la silla de ruedas, entonces no. Entonces Gabriela se perdía de viajes, de Ujú, paseos. Ya fue poco a poco que Emilia fue perdiendo la movilidad en la pierna, que ya los paseos fueron más distantes porque, o sea, mientras yo la podía sentar en la silla de ruedas, mira, a mí no había taxi ni carro que se me resista, yo la subía y vámonos. O sea, yo en ese sentido era súper independiente. O sea, le decía a mi ujú. esposo, tú me dejas en el carro y de ahí no te preocupes que allá el taxista o el quien sea me baja la silla y nosotros nos íbamos a pasear. Yo recuerdo que nos íbamos al parque, nos íbamos a uno que le llaman parque histórico donde hay animales, como un zoológico. Ajá. No, a mí me encanta porque el tema era que como la mañana, la naturaleza, fresco, o sea, esa Ujú. como distraerte de tanto ruido. Y era como un desestrés hasta para mí, más que distracción para ella, era un desestrés para mí porque a mí me encanta la naturaleza. Desconectabas, Entonces, claro. sí, entonces yo creo que llegué a esa etapa 2 y tal vez hasta en la etapa 3 porque mi relación con mi esposo fue una cosa que se resquebrajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Ujú. aquí, como decimos nosotros, y el nombre está para eso, es a puertas abiertas, llegamos un momento a tocar hasta el punto, el tema del divorcio, Ujú. ¿ya? Sí, Entre bravezas, no bravezas, enojos, molestias, pero se lo mencionó. Me sí. explico. Entonces, hoy por hoy, para mí esa palabra no existe. O sea, eso es algo que en mi mundo no existe. Pero Ujú. hace tal vez unos 6, 7, 8 años atrás, fue una palabra que por aquí sonó.
Entonces, o sea, el tema es compartirlo, lo que es nuestra realidad, para que si estás pasando por eso, no sientas que no hay regreso, no sientas que no hay vuelta atrás, no sientas que ya todo está perdido, ¿ya? Entonces, creo que nosotros los programas que nosotros hemos tomado en conjunto, que por el medio de eso fue que nos conocimos, bendito Dios, fue lo que nos fue rescatando en el camino. Ya, porque es una cuestión que si tú no tomas conciencia y no reconoces quién eres y dónde estás yendo, que no es lo que tú eres, al final te terminas perdiendo y esa es la etapa 3 que es la fusión, que es, en esta etapa final, es donde la persona se define únicamente como cuidadora, imagínate, o sea, ya perdiste tu identidad totalmente. Sus otros planes de mujer, de hombre, profesional, de tener de ser sociable, etc., etc., se vuelven invisibles o quedan suspendidos y la Claro. identidad personal se funde por completo con la tarea de cuidar. O sea, para ti no existe otra cosa que te levantas a cuidar, el almuerzo y tienes que estar y esto y lo otro, y terminas las 11 de la noche y tú sigues siendo cuidador. O sea, no saliste nunca de esa faceta, ¿ves? Porque nosotros, por ejemplo, estamos en una etapa de mamá, pero ya nos alistamos, nos ponemos, ahora somos comunicadoras. Exacto, por lo menos sí. Y tú sabes que ¿Ves? a veces, Erika, aquí, sobre todo en Estados Unidos, te voy a poner el caso, eso te lo comenté, así por encimita, el tema económico acá en Estados Unidos con el tema del seguro. ¿Qué es lo que pasa? Muchas mamás deciden por decisión propia fusionarse con el fin de que sus hijos tengan el seguro. ¿Por qué? Porque si trabajan, lo pierden. ¿Ves? Entonces ellos tienen que tomar la decisión, o sea, yo tendría que trabajar y ganar unos salarios ridículamente altos, o sea, $500,000 para poder, al año, para poder cubrir todas las necesidades médicas de mi hijo en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, Ujú, ¿qué me conviene? Yo no voy a poder conseguir, muchas mamás, ujú. pues, un trabajo que me pague $500,000 al año. Entonces, eh, prefiero dejar de trabajar, ni modo, a volverme cuidadora 100% y obtener el seguro de mi médico de mi hijo o mi hija. Y entonces es como que a veces como que el mismo sistema te Te presiona obliga, te lleva. a Ujú. esa fusión, por ese, Sí. y no lo quiero llamar beneficio, pero sí, digámoslo, esa ventaja que hay en estos países, eh, pero, pero que están condicionados a un factor económico, en el sentido de tenés que estar en la línea de pobreza, así de crudo como Ujú. suena, Sí, sí, sí. para poder obtener eso. Y entonces eso es otro elemento que nada menos ayer estaba conversando con una mamá en terapia que ha decidido pues dejar de ser cuidadora y dice, voy a empezar a tocar puertas para ver el otro tipo de seguro que pueden obtener nuestros niños ya a nivel de diagnóstico, no a nivel económico, Ujú. para ver si lo califica para ella poder regresar a trabajar, porque está agobiada, está cansada. O sea, me dice, no puede ser que yo ya no exista. O sea, como persona, hace tanto tiempo yo dejé de tener dinero para mí, para mis cosas. O Ujú. sea, todo dependiendo de su compañero de vida. Y eso trae mucha más fricción a la relación todavía, porque todo gira en torno al niño. ¿Ves? Y Sí. eso obviamente resiente al esposo, a los otros Claro, hijos. claro, la familia, el hogar y la relación de pareja. O sea, es una cosa cómo involucra a las demás Ujú. y cómo las puede afectar. Exacto. Y es ahí donde a veces, pues, es una decisión dura. Es una decisión dura, sobre todo con niños con
situaciones complejas de salud. O sea, te estoy Sí, hablando de niños cuadraplégicos, niños con parálisis cerebral severa, niños que al exacto. final, pues, tienen que llegar a ese punto los papás de decir, ok, me tengo, y aún, a ver, hay otra opción para estos niños con extremos, con estas necesidades extremas que aquí en la Florida existe y en algunos otros estados, que es que el gobierno puede llegar a pagarles, obviamente un monto significativo, pero mm, pues no tanto como un trabajo formal, pero les paga una cantidad por hora por cuidar a sus hijos con necesidades especiales. Pero obviamente estamos hablando de casos muy severos, ¿no? O sea, de niños que necesitan medicación, que comen por tubo, que tienen respiradores, Ok, que tienen oxígeno, o sea, cosas así, ¿no? Entonces hay unas agencias que te contratan a ti como mamá para cuidar a los hijos y te paga el gobierno por eso. Ahora, eso implica literalmente casarte o fusionarte con la identidad de sí. cuidador, porque es que hasta te pagan por eso, pues, ¿ves? Entonces, es lo que te digo, que a veces el mismo sistema te, te orilla, te presiona, te pone contra la pared de decir, esto soy y con esto ya, aquí se acabó esto. Claro, mira, acá en el tema económico, tocando ese punto, acá lo que te dan ayudas, y te lo digo directamente en dinero, lo que te dan en ayuda son $100 mensuales y el máximo que es al que toda mamá aspira es un subsidio de $240 mensuales. Entonces, cuando han venido aquí a revisar a Emilia, o sea, llega un punto donde yo incluso por teléfono o en persona se los he dicho, o sea, prácticamente tienes que vivir en pobreza extrema para que Sí. tú puedas aplicar. Imagínate. Y yo mi respuesta es, o sea, yo no voy a minimizar a mi hija ni mi familia por obtener un subsidio que es algo ilógico. O No, sea, el no te monto alcanza es para nada, ilógico. no te alcanza para El, nada. el monto es ilógico, en serio. O sea, es una cosa. Y hay personas o sea, y para obtenerlo tienes que hacer malabares para obtener ese subsidio de 240. O sea, es Ujú. menos de la mitad de un básico que aquí el básico es casi 500, pero imagínate. Ridículo. Entonces tú te pones a vender helados y sacas más que eso. Claro, claro, total. Entonces es una locura. Y como tú dices, bueno, el sistema prácticamente te orilla a esa situación y aceptar eso. Entonces, como uno es medio rebelde, uno dice, no, es que yo no, que yo no acepto eso, yo prefiero trabajar. Exacto. Porque que Le compras entonces, helado, claro. es que no, o sea, no, no podría tener algo un poquito más, porque entonces tú dices, no, ella no necesita. Y Es dejamos, o algo sea, tonto, y dejemos ¿ves? la parte económica, o sea, la parte de cosas materiales por tu salud mental. O sea, no, no es sano abandonarte y perder tu identidad, uno, y dos, minimizarte, o sea, meterte en tu cabeza, o sea, soy Hacerte chiquita y decir, ay, es que exacto. no, es que yo tengo que, para que me den, yo No, tengo que. no. Entonces, es impresionante. Entonces, bueno, como ya les hemos mencionado, el tema es reversible si estás en la etapa 3. Incluso pienso, Hilda, que si tienen una situación así de una discapacidad severa, siempre es bueno conversarlo en familia y por esto es que muchas familias que tienen discapacidad emprenden, ponen su propio negocio, porque es la única manera, en mi caso, en que tal vez no será la única, pero por lo menos la manera en ese momento que yo encontré más práctica que me podía permitir combinar el trabajo con mi esposo y irlo llevando, porque también no es que el esposo de un día para otro dice, ay, ya yo te la cuido, anda. Es uno irlo llevando, como decíamos la semana pasada,
tener un backup, entrenar Exacto. a ese backup, ¿ves? Ah, Entonces, aunque no sea él el que 100% sea mi backup, por lo menos él está aquí y él sabe que si yo necesito algo, y muchas veces uno educa, por eso te digo, uno educa. Así tú no tengas la necesidad de una ayuda, educa, ven, ayúdame, mueve la cama. Tú lo puedes hacer, sí, pero mover la cama 10 veces te agota. claro. ¿Me explico? Entonces tienes que pedir ayuda. Y pedir ayuda significa a tus otros hijos, a tu esposo, si tienes algún, como decíamos, entrenar un backup, porque es necesario. Es necesario para poder tener ese respiro, ese espacio para ti como mujer. ¿Ves? Entonces, en este sentido de pérdida de identidad, tenemos que trabajar en el punto de mantenerme en la adaptabilidad. Vamos a pasar por la adaptabilidad, vamos a pasar por la absorción y tal vez podemos estar llegando a la fusión. Pero si tú estás, identifícate en qué fase estás y si estás en la adaptabilidad, trabaja por quedarte allí. Y si Exacto. estás en la absorción, busca la manera, busca un backup, busca organizarte con la familia y hablar abiertamente. Aquí tenemos esta situación, nuestro chico requiere esto, esto y esto, entonces yo sola no puedo, o tal vez puedo, pero eso me va a matar, a desgastar totalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me encargo tal vez de la parte core, ¿verdad? De la más contundente, de la más fuerte, pero estas pequeñas, que son incluso a veces esas que más desgastan, yo les voy a pedir que ustedes se encarguen. Y ahí viene el tema de que hablamos siempre, nadie pide un hijo con discapacidad, un hijo con discapacidad llega y llega a una familia, entonces toda la familia tenemos que compartir esa responsabilidad, convivir y mejorar en conjunto, siempre, 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 siempre les voy a decir eso, es hablar en familia, es avanzar en familia, es compartir en familia, no es solamente la mamá que tiene que llevarse toda la carga. Y ahí es cuando tú comienzas a delegar esas pequeñas cosas y vas viendo que funcionan y vas viendo que tu esposo es capaz. Oye, y tu hija también, tu hermanita, la hermanita también es capaz y está ayudando, ya van creciendo, ya van tomando conciencia. Y entonces ahí es como que uno puede coger y sacudirse un poquito. Y es la manera en que tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Y al final el tema es mantenerse en la adaptabilidad y no perder. Y si puedes trabajar, yo tengo un trabajo ahora en casa, remoto, estoy feliz por eso, porque sé que con eso puedo yo también aportar a la economía y como tú dices, no estar tan apretado con cosas, o sea, insumos, protectores, pañales y dale, y dale, y dale. Entonces, es como tener ese respiro y ahí viene también el tema que hemos tratado del dinero, que es importante. Y no vamos a profundizar en eso ahorita, pero es importante. Y tienes que Total. mentalmente entender lo que es importante. Es importante. Y tú eres capaz de generar mucho más. Por lo menos si estás aquí en Ecuador, eres capaz de generar mucho más que lo que te dan en un subsidio de 100 o de 240. Eres, pero totalmente capaz de hacer el doble, el triple, incluso desde casa. Entonces, no te minimices, no te me achiques, no te me quedes, sino más bien despierta. Siempre hay una forma, siempre hay una forma. Pide a Dios y yo sé que con guía vas a poder lograrlo. Amén. Me encanta. Al final es la decisión, tomar la decisión de Sí, decir, esto no puede seguir si es que ya estás en la fusión. Eh, Conversarlo con tu pareja, con tu familia y buscar la manera de empezar a retroceder y empezar a delegar y empezar con ese backup a entrenarlo, porque vale la pena. Somos seres humanos maravillosos con tantas aristas tan hermosas que no podemos abandonar el resto de lo que somos. Y siempre vamos a ser cuidadoras, obviamente, pero con un balance, balance. Y acuérdense, siempre al final todo va a estar bien. Todo pasa por algo, todo pasa para nuestro más alto bien, de la mano de Dios, siempre todo va a estar bien al final. ¿Ok? así es. Ujú.
Ya, era para cerrar, que les Sí, quería dejar estas tres cosas puntuales, perfecto. cuatro en todo caso, pero para que las practiquen, por favor. Ujú, La una es como tú bien lo acabas de decir, buscar ese equilibrio, ese balance de ujú, tu identidad. Y eso es compartiendo, delegando tareas en familia. Siendo tú, obviamente, el que lleve, como quien dice, que seas ese que dirige, porque tú eres el cuidador, ¿verdad? Entonces, pero que compartas y delegues. Esa es la primera, buscar ese balance. Lo segundo es prevenir el colapso del cuidador, que es cuando ya estás en un modo, prevenir es buscar las maneras de mantener el balance para no llegar a esta fusión, a ujú. perderte totalmente como cuidador. Eh, la otra, que es algo muy clave, es diluir el cuidado. Diluir, otra vez regresamos al punto de en tu entorno, con tus hijos, con tu pareja, buscar la manera de que el cuidado no sea 100% tuyo. Entonces, y otra importante es tener un grupo de apoyo, que lo hablaste tú una vez sobre tener una tribu, si hay una asociación, así sea que se reúnan virtual. Ese espacio que tengas de 1 hora a la semana te va a ayudar a lo que hacemos nosotros aquí, soltar nuestras cosas, compartirlas, entender que no soy la única, que también Hilda pasa por algo similar y que ustedes allá en casa también están pasando por situaciones similares. Entonces es como ese espejo donde no me veo yo sola, hay un reflejo donde también una mamá se ve de la misma manera y entonces eso como que, te da esa sensación de comprensión, de que estás siendo entendida porque no eres la que exagera, no eres la loca que habla cosas que no son, sino que también hay otra mamá y muchas afuera que están pasando por la misma situación que tú. Entonces eso te da ese sentido de pertenencia, de saber que no eres la única y que es posible tener este balance. Entonces tengan en cuenta eso, es súper importante. Y el mensaje final que yo les voy a dejar, que lo tengo anotadito por aquí, es para no perderte en el mundo del cuidado, es clave no ser el único facilitador o cuidador. Al permitir que la responsabilidad se comparta y al exigir tus propios espacios de desarrollo, proteges tu salud mental y en consecuencia brindas una mejor calidad de vida a tu hijo y al resto de tu familia. Entonces, eso mamás, papás que nos están viendo, repitan este podcast, véanlo 1, 2 veces, si lo viste tú, siéntalo a tu esposo y que también lo vea contigo, vuélvelo a ver. Es importante que entendamos esto, ¿ok? Con tus hijos también. Es educarnos en familia, es importante. Yo voy a siempre repetir esto, es importante porque es lo que en mi experiencia yo he vivido. O sea, ya mis hijas están más grandes, ya hay mayor comprensión también en Gabriela que tiene 13, Emilia tiene 17, ya tenemos mi matrimonio ya tiene más de 20 años, o sea, ya es un poquito más de comprensión, ya tenemos más tiempo en este camino y creo que eso también vale. Y lo que yo te puedo compartir, que me estás viendo del otro lado, es eso. Buscar siempre trabajar en familia. Si tu esposo tiene un trabajo full time y tiene que salir fuera siempre, está bien, pero que él por lo menos entienda y esté consciente de todo el trabajo que tú haces. Es importante que lo sepa, porque entonces cuando él llega, va a haber ese sentido de yo estoy cansado de trabajar, pero mi esposa también está cansada de cuidar, ¿ves? No es como que tú estás en casa y tú no estás haciendo nada. Soy Ujú, yo el único cansado. Entonces, que siempre haya esa comunión, esa comprensión. Mira, correcto, cuando la pareja está bien, Hilda, créeme que el hogar va a ir bien. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir desde mi experiencia. Y, correcto. y que siempre busquen como eje central a Dios para que Él pueda guiar el camino de esto, porque el camino del cuidador no es sencillo. No, es desafiante, pero buscar de Dios para que Él sea el que nos guíe siempre. Amén. Listo. Entonces, nos vemos la otra semana. Recuerden, suscríbanse, búsquennos en todas las redes sociales y aquí estamos siempre, estamos a un comentario de compartir con ustedes. Así que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Listo. Bye Bye. bye.